Y quien de alguna manera tuvo la decisión clave fue la consejera electoral Carla Humphrey, quien reconoció los indicios de irregularidades, pero votó a favor de la validez de la elección. Y vale la pena escuchar sus argumentos para comprender qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los motivos jurídicos y electorales que la llevaron a tomar esta decisión. Y nos contactamos con ella vía Zoom. Es la consejera electoral Carla Humphrey. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto saludarte y gracias por este espacio. Igualmente, Carla. Oye, me gustaría, si te parece bien, comenzar a decir que declarar en todo caso la no validez de la elección no equivale a declararla inválida. Si nos pudieras aclarar a una servidora y al auditorio esto. Sí, la verdad es que creo que en la mesa del Consejo nunca se puso y ninguna consejería, es decir, no hubo ningún voto para declararla inválida. Se puso sobre la mesa una determinación o una posición para declararla no válida, cosa que a mi juicio jurídicamente no existe, porque si tenemos la posibilidad de declararla válida, la única otra posibilidad es declararla inválida. A estas dos posibilidades le recae una consecuencia jurídica. Declarar una elección válida es decir que se van a entregar las constancias de mayoría. Declararla inválida es negar la entrega de las constancias de mayoría a las personas ganadoras. La que se puso sobre la mesa es una cosa un poco a medio camino y a mi juicio hasta contradictoria. No puedes decir que no es válida, pero entregar las constancias de ganadores y ganadoras a estas candidaturas. Es decir, ok, digo que no es válida, pero de todos modos reconozco que los que ganaron, ganaron y les entrego sus constancias de mayoría. Esa no es una solución jurídica, a mi juicio, y nadie dio este paso en el Consejo General del INE. Nadie dijo es inválida la elección, que esa era la otra opción. ¿Es inválida o es válida? La no validez, pero con efectos jurídicos de reconocer el triunfo, pues es una solución contradictoria en sí misma. No puedes decir que algo no es válido, pero reconoces que quienes tú dices que no ganaron, sí ganaron y les entregas las constancias de mayoría. Es una cosa como muy descafeinada, me parece, muy a la mitad, muy contradictoria en sus términos y en los hechos sin ninguna consecuencia jurídica, porque una decisión así va al tribunal a decir, no la declaré válida, pero ya les dije que sí son ganadores, ya les reconocí el triunfo y ya les di sus constancias de mayoría. ¿Qué va a hacer el tribunal? A mi juicio, va a decir o es válida o es inválida, pero no puedes quedarte a medio camino diciendo que no hay validez, pero que sí les reconoces los triunfos y por tanto sí les entregas esas constancias de mayoría. ¿Qué creo que es lo importante aquí? Decir que el Consejo General no se manifestó por la invalidez, que era la opción jurídica. Es decir, ningún consejero ni consejera dio ese paso de decir que la elección es o fue inválida. Se propuso una solución a medio camino para decir no es válida, pero reconozco los triunfos y les doy sus constancias. Entonces, a mí me parece que si había esos elementos, pues tendrían que haber actuado aquí así quienes los tuvieran. A mi juicio, que sí había, y lo relataste muy bien. Encontramos boletas apócrifas, encontramos aperturas de paquete, tenemos ya denuncias presentadas porque entraron en Chiapas a las casas de las y los presidentes de casilla para llevarse los paquetes electorales. Encontramos la misma caligrafía y la misma secuencia en la votación. Encontramos también paquetes electorales abiertos sin también la lista nominal de electores. Encontramos casillas con más del 100% de participación, lo cual es imposible. Y obviamente, incluso casillas con el 100% de participación, pues es algo que tampoco se ha dado Pero nunca. Y entonces, por tanto, ¿qué hicimos como consejeras y consejeros? Y aquí participamos todos. Hicimos un ejercicio después de la jornada electoral para ver todas estas irregularidades. Instruimos a nuestros consejos locales para que nos informaran de esos cómputos y de todas estas irregularidades que te estoy narrando, y con esos informes determinamos que esa votación no se iba a tomar en cuenta.
que eran suficientes las afectaciones al principio de certeza jurídica para no tomar en cuenta ese voto. Es decir, el Consejo General dijo, no vamos a permitir esto que está pasando y esos votos que se emitieron en esas condiciones no los vamos a tomar en cuenta. Es la primera ocasión que el Instituto Nacional Electoral decide anular, digamos, no anular, pero no tomar en cuenta. Se decidió que era inviable sumar los votos emitidos con estas características a la votación. Eliminamos 818 casillas que importaban pues casi 4 millones de votos, 3.7 millones de votos, porque estaban viciados según lo que nosotros encontramos. Esa es la determinación que tomó por unanimidad el Consejo General. Ahora, de ahí, además, ya se presentaron las denuncias correspondientes. Yo solicité una investigación incluso interna, porque ya tenemos denuncias presentadas contra capacitadores, asistentes electorales, contra supervisores electorales, porque en muchos de los temas se requirió necesariamente alguna complicidad de funcionarias y funcionarios electorales, y por esto se van a hacer estas investigaciones para deslindar las responsabilidades y pues por último también seguir actuando con las personas funcionarias y funcionarios públicos no del INE que también participaron en estos temas para que también sean sancionados. Por otra parte, respecto de los acordeones, tenemos distintas vías de investigación. La primera, se presentaron quejas y se están investigando estas, tanto en materia de fiscalización como en lo contencioso electoral. Por otro lado, también, por unanimidad también aprobamos una medida cautelar para que no se utilizaran el día de la jornada, y en casillas donde tenemos en las actas que se reportó que se estaban utilizando estos acordeones y que nuestros funcionarias y funcionarios actuaron y les dijeron a estas personas que no podían estar en las inmediaciones de las casillas utilizando o repartiendo estos acordeones y no cesaron esas conductas, también anulamos esta votación. ¿Cuáles podrían haber sido los efectos de cuando nosotros como Consejo General ordenamos esta medida a nuestros consejos locales que nos informaran todo esto? No sabíamos la cantidad de casillas que iban a estar involucradas en estas particularidades. Sin embargo, cuando ya nos hicieron el cruce, digamos, de las casillas que habían estado en todos estos supuestos, pues se llegó a la conclusión que eran estas 818 casillas y que esto, en función de las casillas instaladas, casi 84,000, pues no llega ni al 1% de las casillas que se instalaron en el país. Y que por tanto la magnitud de lo que nosotros también vimos, pues no había sido determinante para los resultados de la elección. Podemos estar o no... Sí, perdón. Sí, perdón. No. Déjame hacerte dos preguntas sobre esto. Reconoces que hubo un montón de irregularidades, ¿no? No las suficientes, dices tú, para declarar inválida o no válida la elección. Reconocimos todas y todos en el Consejo General porque se votó por unanimidad. Pero a ti personalmente te pregunto. Sí, fue un ejercicio que hicimos todas las y los consejeros. Se dividió la votación por eso en distintos puntos. Todo se votó por unanimidad. Eliminar esas casillas se votó por unanimidad. Reconocer esas irregularidades se votó por unanimidad. Sí, pero lo único que no se estuvo de acuerdo, y aquí quiero ser muy clara, nadie en el Consejo General votó por la invalidez de la elección. Simplemente por la no validez. Exacto. No validez, pero con efectos jurídicos, que es entregar las constancias. La invalidez es no entregar las constancias. Pero a ti te pareció que no era suficiente para declararla no válida. Me pareció que jurídicamente, esta es una elección nueva, jurídicamente con los parámetros que hay, normalmente, y está en las leyes electorales, tiene que afectar al 20% de las casillas electorales para que se pueda determinar que es importante, se llama así jurídicamente, la determinancia jurídica en los resultados tiene que afectar al menos al 20% de las casillas. Si nosotros con esta investigación llegamos no al 1%,
Pues claramente para llegar a ese 20% de determinancia, para que se pueda anular una elección, para que podamos decirle a la gente, a todas las personas que fueron a votar, su voto no valió, para que le podamos decir a todas las y los funcionarios de Castilla, gracias por estar ahí, pero no sirvió para nada, para que nosotros anulemos la voluntad popular, pues se necesita, y está establecido así en las leyes, una determinancia y que implique al menos el 20% de las casillas electorales en este país, que en los hechos no ocurrió. Podemos hacer otros cálculos de si las personas que aparecen en los acordeones, que hubo acordeones en todas las entidades, que hubo acordeones que no eran coincidentes, que favorecían a unas personas y a otras personas. Pero en su gran mayoría, de acuerdo a lo que también expuso el consejero Castillo, el 80 o incluso hasta el 85% de los distintos tipos de acordeones que hubo es coincidente con los resultados, Carla. Creo que fue el consejero Faz, pero el que hizo ayer esa manifestación, honestamente no sé cómo la hizo porque no nos compartió el análisis que hizo, ayer lo dijo en Consejo General. Sin embargo, lo que a mí me parece, y voy a dar, por ejemplo, resultados, es como si nosotros quisiéramos haber anulado la elección del presidente Cedillo porque ganó con el 50% de la votación, o del presidente Peña Nieto porque ganó con el 38% de la votación, o del presidente Andrés Manuel porque ganó con el 53% de la votación, o de la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, porque ganó con el 58% de la votación, siendo además candidaturas únicas. Creo que también aquí hay que ver cuál fue el efecto real de los acordeones. Yo te quiero preguntar, Adela, ¿tú fuiste a votar? Sí. ¿Y a ti te implicó te vinculó, no sé si tuviste en tu mano un acordeón, eso te generó alguna presión para votar por las personas que aparecían ahí? O incluso para no votar por estas personas que aparecían ahí. No, pero hay muchísima gente, ¿no?, que llevaba su acordeón y simplemente lo copió. Podía no hacerlo, pero lo copiaron. O sea... Bueno, aquí es otra falta importante. La compra y coacción del voto es un delito electoral. Tiene que estar claramente probado para, obviamente, como es un delito y amerita, obviamente, sanciones que pueden ser de multa o de cárcel, pues claramente tiene que estar probado. La Autoridad Electoral Nacional, el INE, no es la autoridad encargada de los delitos electorales. Esa es la Fiscalía para los delitos electorales, ante la cual ya presentamos también denuncias desde antes de la jornada electoral por los acordeones. Les dimos vista a la Fiscalía con las denuncias que nos habían presentado justamente por el tema de los acordeones. Pero implicar que toda la gente fue a votar exactamente por las personas que aparecían en los acordeones, me parece que no está sustentado jurídicamente. Y también te diré otra cosa, que pues las personas que están ahí y que estaban en funciones tenían más visibilidad y eran más conocidas. Sí, eso puede ser inequitativo, pero esa es la reforma que se planteó, que las personas que estaban en sus cargos también podían contender por primera vez también para ocupar sus cargos. Y claramente tenían mayor visibilidad algunas de estas personas o muchas de estas personas que ya estaban en funciones y que querían ocupar nuevamente o mantenerse en su cargo. Son más visibles, han tenido espacios en medios, han tenido que sostener algunas posiciones y mediáticamente eran más conocidas. Seguramente te pasó a ti, como me pasó a mí, a nivel local me costó mucho más trabajo determinar por quién iba a votar, porque pues son más visibles unas candidaturas a nivel nacional que las locales, y bueno, pues tuve que hacer ese trabajo de ver quiénes eran, cuál era su trayectoria, qué estaban proponiendo, para poder asumir pues con mi voto a quién iba a apoyar o no con esas candidaturas. Entonces, sí, en efecto, vimos el tema de los acordeones, actuamos, pusimos denuncias, dimos vistas, estamos desde fiscalización corriendo también las investigaciones para ver si se puede determinar el origen de los recursos con los que se pagaron estos acordeones, digamos, producidos, impresos y difundidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues aquí hay que tener una estrategia de investigación que va a resultar compleja,
porque ver quién de todas las imprentas en nuestro país hizo esta impresión, o dónde se fotocopiaron, o quién pagó, cuáles fueron los recursos con los que se pagaron estos acordeones, pero la estamos haciendo. Y si nos lleva a una candidatura o unas candidaturas en concreto, se les sumará el tope de gastos de campaña de esa candidata o candidato, y si ya tiene su constancia de mayoría, se le va a retirar esa candidatura si esto implica que, por ejemplo, pueda rebasar el tope de gastos de campaña. Pero esas investigaciones actualmente las está haciendo la Unidad Técnica de Fiscalización. Entonces, creo que habría que dividir muy bien qué es lo que pasó en esta elección y por qué no el Consejo General no propuso la invalidez de la elección, sino esta cuestión que se queda un poco intermedia de la no validez, y es decir, tú ahora, tribunal, resuelve. Déjame preguntarte esto, ¿el INE tiene competencia de declararla inválida? Tenemos por primera vez, bueno, no por primera vez, en este proceso declararla válida o inválida, no de anular. Ese debate jurídico tampoco existe. Nuestra atribución jurídica no llega para anular la elección, declararla válida y inválida. Por eso, ¿qué hubiera en esta plática contigo... Ajá. ¿Qué hubiera pasado, perdón, en todo caso, si la hubieran declarado inválida? Declararla inválida tenía como consecuencia jurídica no reconocer los triunfos de las y los ganadores y, por tanto, no entregarles las constancias de mayoría. Y se iba al tribunal. Es decir, el tribunal, obviamente, pues se iba a impugnar por las personas ganadoras, evidentemente, y esto lo iba a tener que resolver el tribunal, como todo lo tiene que resolver el tribunal. Sí, el INE no tiene la última palabra de nada de lo que sucede en las elecciones, porque se impugna. Ahora, no sé si sea un asunto semántico esto de la no validez y la invalidez. Supongo, no lo sé, pero tú lo entenderás mejor y nos lo podrás explicar, que al declararla, si tú hubieras votado por la no validez, pues no se le hubieran dado las constancias de mayoría, ¿o sí? Es que ese es mi problema con este posicionamiento contradictorio. La invalidez tiene como única consecuencia no entregar los resultados, las constancias de mayoría, porque yo no estoy reconociendo que la elección fue válida. La validez trae como consecuencia entregar las constancias jurídicas. Ya. Quedarnos a medio camino. Pero tú de cualquier y decir forma, no es válido. Vamos a suponer, ¿no? Imaginemos que el planteamiento era validez o invalidez. ¿Tú igual hubieras votado por la validez? Tendría que haber hecho ese ejercicio, pero la invalidez supone necesariamente no entregar constancias. Sí, pero... A mí me parece, lo digo en estos términos, que en este debate que se está generando y que si por un voto o no, nadie votó por la invalidez. Y lo que se puso sobre la mesa es la no validez con la entrega de constancias. Es decir, la no validez sin efectos jurídicos. La no validez reconociendo el triunfo de las y los candidatos ganadores. Bueno, quizá como era abogada, para dejar un precedente. Me cuesta muchísimo sostener pues un punto tan contradictorio, porque no digo no es inválida, es no válida, pero les entrego las constancias. Quizá era para sentar un precedente de la suciedad o lo fraudulento de la elección. Me parece que podía haber tenido más un efecto quizá declarativo, pero jurídicamente nulo. Bueno, porque al final de cuentas reconocieron con tu voto, Carla, te lo pregunto. ¿Perdón? ¿Qué hubiera pasado con tu voto si el escenario hubiera sido validez o invalidez? Y mi voto me parece que lo hubiera mantenido en las mismas condiciones, porque por todo lo que te contaba, el tema es que las casillas implicadas en todas las irregularidades que tú señalaste al principio y que nosotros investigamos y tenemos documentado, a ver, como autoridades nosotros no podemos solamente basarnos en los dichos, tenemos que tener pruebas y a veces quedamos en esto, ¿no? A ver, yo lo decía ayer, pues unas veces estás de un lado porque retiras la candidatura a candidatos a gubernaturas y entonces todo el mundo se te viene encima. Y en otra ocasión porque estás declarando que es válido, reconociendo, porque claro que no estoy ciega. Y creo que el Instituto Nacional Electoral no estamos ciegos. Estamos diciendo muy claramente, no les vamos a permitir estas prácticas fraudulentas.
Y tan no se les vamos a permitir que todos estos votos que tenemos probado, que pasaron todas estas condiciones, no se van a tomar en cuenta. Señoras y señores que quisieron violentar la ley, pues no tuvo efectos porque estos votos simple y sencillamente no se contaron. No se tomaron en cuenta para la sumatoria final, los restamos de esa votación, casi 4 millones de votos, porque estaban justamente implicados o viciados por su emisión o desde su emisión. Eso es lo que estamos diciendo. Nos estamos haciendo cargo de esto que sí sucedió, que sí vimos y que no vamos a dejar pasar. Y quiero decirte otra cosa muy puntual. Casi el 70% de todos estos problemas en las castillas se dio en el estado de Chiapas. O sea, es alarmante la situación que llevamos viviendo ya en los últimos procesos electorales en el estado de Chiapas, que además acaba de convocar el Congreso del Estado, a votaciones en Panteló para el 31 de agosto, que recurrentemente no se han podido realizar. Aquí claramente es una llamada de atención para las autoridades en Chiapas, que están obviamente haciendo todas estas cuestiones, y también para la autoridad electoral, que tenemos que revisar qué pasa con las y los funcionarios electorales. Yo fui una de las que más enérgicamente propuso que en la elección de 2024 pudiera entrar la Guardia Nacional y el Ejército a custodiar esa elección, porque por los acuerdos de San Andrés Larrainzar desde 1994, resulta que no podían entrar las autoridades encargadas de la seguridad nacional a ese estado a vigilar qué es lo que pasaba con el desarrollo del proceso electoral, no solamente con la jornada electoral. Y precisamente en estas mesas de seguridad transmití esta preocupación que nos han dado a conocer nuestras autoridades electorales en el estado, de que es muy difícil resguardar las elecciones y el proceso electoral con autoridades meramente locales y sin implicación de las autoridades nacionales, que ocurre en todo el país, porque el INE pues no es una autoridad en materia de seguridad, y estamos siempre de la mano trabajando para resguardar las distintas etapas del proceso electoral con el Ejército, con la Marina y con la Guardia Nacional, y me parecía que no había ni una sola razón para que no pudieran entrar estas mismas fuerzas al estado de Chiapas, como ocurre en todo el país, para también salvaguardar las etapas del proceso electoral. Ese para mí es un foco rojo muy importante. Ya, déjame volver rápidamente a la elección de la reforma judicial. ¿Dirías que este proceso que vimos fortalece o debilita la democracia? Porque hacías mención a lo que dije yo antes de que nos enlazáramos, y pues también dije que es la cuarta vez que la reforma judicial y la elección de juzgadores se queda a un voto de derrumbarse. ¿Esto fortalece o debilita la democracia? Eso por un lado. Y el que haya quedado lo de ayer en 6 votos contra 5, ¿de qué nos habla en cuanto a nuestra democracia y esta reforma judicial que recién pasó? Pues yo creo que hablar de que se quedó un voto, somos un órgano colegiado, los votos se toman así por mayoría, y en este caso pues tuvimos debates importantes al interior del Consejo General, y nunca se puso sobre la mesa, te voy a ser muy clara, nunca se puso sobre la mesa de consejeras y consejeros, que es, digamos, el otro espacio en que nosotros debatimos y de donde salieron todas estas investigaciones que hicimos. Nunca se puso sobre la mesa, nadie puso sobre la mesa de consejerías la invalidez de la elección. Absolutamente nadie. No es una idea que se hubiera platicado entre las 11 consejerías, que tuvimos varias reuniones. ¿Qué creo aquí? Que bueno, aquí pasa como no pasa en otras determinaciones, que afortunadamente el sistema electoral tiene un blindaje de una resolución jurisdiccional y de una revisión de todas las decisiones que tome el Consejo General del INE, son revisables y analizadas en sede jurisdiccional siempre y cuando haya impugnaciones. Ya hubo impugnaciones antes del proceso de la jornada electoral, después de la jornada electoral, sí, antes de que diéramos los cómputos, y obviamente pues ayer vimos que ya hay partidos políticos que ya presentaron estas impugnaciones para declarar la nulidad de este proceso electoral, que eso le corresponde jurídicamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, salvo
en el caso de la integración de la sala superior, que lo tendrá que resolver la Corte. Pero pues yo creo que esto habla que tenemos debates fuertes, sólidos, pero que nadie tuvo nunca en la mesa y nadie lo puso en ningún momento de la discusión, y que estuvimos armando y revisando este proyecto de acuerdo para declarar la validez. Nadie puso sobre la mesa el tema de o la posibilidad de la invalidez. Entonces, que se armó un proyecto que atendiera todo lo que efectivamente vimos, y yo creo que, a ver, hay que ser también honestas y honestos. Es un proceso electoral, o fue muy, bueno, sigue siendo, todavía no termina, muy complejo, sin tiempo, sin recursos. Para la elección judicial se nos recortó el 58% de los recursos, Sí, lo sé, y lo esto hemos habla dicho. de tener casillas con mucha mayor votación. Obviamente, estos fenómenos que vimos hubieran sido, o en elecciones, digamos, con partidos políticos, son mucho menos comunes por distintas razones. La primera, porque son casi más del doble de casillas electorales. Entonces, montar una distribución, digamos, de estas características es más fácil si tienes menos casillas que si tienes más casillas. Tenemos más funcionarios electorales, por lo tanto, determinar a qué casas tienen que entrar para robarse, porque así fue y así están presentadas las denuncias, los paquetes electorales, pues es más difícil, y además te haces de menos boletas en cada uno de estos robos, 750 versus hasta 2,250. 3, las elecciones están vigiladas también por los partidos políticos. Sí, Aquí sí, la sí, propia aquí no. reforma Sí. limitó la participación de los partidos políticos, y por tanto no había tampoco ese contrapeso en las casillas que estuvieran vigilando que no sucedieran irregularidades o que se asentaran en nuestras actas para que se pudiera revisar después. Entonces creo que hay muchos espacios que se tienen que revisar, pero que el Instituto Nacional Electoral no podía, por ejemplo, habilitar o permitir la participación de partidos políticos porque estaba prohibida Sí, sí, sí. constitucionalmente, está prohibida Ahora, constitucionalmente. en el Que 20, nosotros quisiéramos, no, es que en el 27 va a haber otra por elección. eso, exacto, por Entonces, eso que estamos haciendo. qué puede hacer el INE? ¿O tú harías lo mismo que ha hecho y que has hecho hasta este momento? No, creo que hay que cambiar muchas cosas, y creo que una ventana muy importante de oportunidad es el voto electrónico. Si pudiste ingresar a la página de línea Conóceles para practicar tu voto, ahí aparecían las boletas electorales, y creo que esa es la antesala del voto electrónico. Sí se puede tener votación electrónica, sí se puede bajar costos, sí se puede tener mayor vigilancia, sí se pueden tener mejores condiciones de organización, y creo que faltó, por ejemplo, publicidad para las candidaturas, que la gente tuviera oportunidad de conocer de mejor forma a las y los candidatos. No se amplió el tiempo en radio y televisión del INE para poder otorgar estos tiempos a las candidaturas. No hubo posibilidad grande de debates. Las boletas electorales son muy, muy, muy complejas por un modelo de boleta que yo voté en contra. A mí justamente no me gustaba el modelo de rellenar a mano con números. Creo que era mejor rellenar al lado del nombre de la Y no eran persona todas con una iguales, seña. distintos tamaños, Hay muchas áreas de oportunidad, algunas, muchas, en la cancha del INE. Otras requieren presupuesto, tener más casillas, por ejemplo, mayor vigilancia en las casillas, también depende de tener más presupuesto, mejores formas de dar a conocer las candidaturas a la ciudadanía, también requiere más presupuesto, y hay muchos temas en los que el INE puede incidir, pero muchos otros en los que no. Yo he dicho que las elecciones concurrentes en 2027, con elecciones de 16 gubernaturas, más por lo menos 30 congresos locales, más las intermedias para Cámara de Diputaciones, más la otra mitad del Poder Judicial y los estados que se unan, es prácticamente inmanejable y carísima, porque tendríamos que tener 2 elecciones paralelas, una donde participan partidos políticos y que incluso si les niega representación en una casilla, se puede anular, por ejemplo, la votación en una casilla, y otras, como estas del Poder Judicial, en las que no pueden participar partidos políticos. ¿Qué hicimos en Durango y en Veracruz? Sí, Tuvimos sí. que montar casillas distintas para Claro. las personas de Durango y Veracruz para sus procesos,
de elecciones municipales y para que después fueran a votar por el Poder Judicial. Que, esto cierto, me parece inmanejable en 2027, pues sí, porque además duplicamos estructuras, son procesos paralelos, necesitamos el doble de las personas de funcionarias y funcionarios de casillas, el doble de personas capacitadoras y obviamente con tareas a realizar que son claramente distintas, con boletas muy distintas y con particularidades que tendrían que saber nuestros CAEs y también las propias funcionarias y funcionarios, que recordemos que son nuestras vecinos y vecinas. Muy bien, Carla. ¿Estás cómoda con tu voto de ayer? A ver, no estoy cómoda con cómo sucedió esta elección. Claro que no. A nosotros no nos preguntaron si nos parecía, y me refiero a como proceso electoral. La opinión personal de cada quien respecto de si es buena o mala la reforma, pues en mi calidad de consejera electoral me la voy a guardar, pero a nosotros no se nos preguntó cómo se tenía que organizar este proceso. Nosotros estábamos dando cuentas de 2024 en el mes de septiembre del proceso electoral anterior, cuando ya se estaba aprobando esta reforma constitucional. Tuvimos 2 meses de suspensión. A ver, nosotros tenemos multas como consejeros electorales que van casi a los 500,000 pesos cada una y cada uno de nosotros por violar unas suspensiones que en materia electoral el amparo ni siquiera es procedente. No, por supuesto que no estoy a gusto con cómo se llevó este proceso electoral. Hicimos lo que estuvo en nuestras manos para arbitrar una elección fuera de todos los parámetros y una elección que no tiene comparativo en el mundo. Pero sí con tu voto de ayer. Mi voto de ayer está sustentado claramente en que no hay evidencias documentales que puedan llegar al 20% de las casillas electorales para que se declare la invalidez. Y sí estoy a gusto con mi voto porque la no validez jurídicamente no es procedente, es tierra de nadie y es quedar en un camino a medias y en un café descafeinado, porque pues no reconocer la validez pero dar las constancias de mayoría, pues el efecto jurídico es el mismo. Les estás dando tu hoja de que son ganadoras y ganadores a las personas que van a ocupar el Poder Judicial. O sea, ¿te parecía ocioso? ¿Perdón? ¿Te parecía ocioso? Pero me parece que no tiene ningún sentido si no tiene consecuencias jurídicas. Sí, bueno, y la consecuencia jurídica de la invalidez es no dar las constancias de mayoría. No decir, no la reconozco como válida, pero sí les doy las constancias. A ver, tu atribución es declaras inválida o válida una elección. Y la consecuencia es, ¿reconoces a las y los triunfadores o no los reconoces? No, declaro no válido, pero les doy su constancia de mayoría. Pues ese jurídicamente no es insostenible a mi juicio. Yo no podía haber acompañado ni por las evidencias que sí recuperamos y que sí tuvimos y que sí tuvieron consecuencias jurídicas. La invalidez. Ni por las consecuencias de al final reconocer el triunfo. Es un poco decir, bueno, o sea, sí lo vimos, no nos gustó, pero de todos modos reconozco el triunfo. Pues, o sea, o estás de un lado o estás del otro. Muy bien. Carla Humphrey, muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ti por este espacio. Gracias. Vamos ahora a temas internacionales y para ello hacemos contacto con Marwan Sotoantaki, experto en conflictos de Medio Oriente, para hablar del reciente anuncio que hizo Israel sobre haber eliminado al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes y también de la promesa o amenaza del presidente